Hola, buenas noches. Mi nombre es Jasmina Quetzali Soriano Legaspi. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi clave de estudiante es la 2201-4276. Mi asesora es la licenciada Lidia Aurora López Núñez. Y este es el reto número 4 de la materia número 36, llamado Control de la Convencionalidad. El reto se llama ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? Y nos pide que iniciemos leyendo el siguiente caso. El día 10 de julio de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde a su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió la solicitud de Nicolás indicando que, de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante una autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas. La primera, el procedimiento judicial, vía juicio especial oral, para la adecuación o concordancia sexogenérica en el acta del nacimiento. 2. Procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en casos de reconocimiento voluntario de un hijo. En mi caso, yo decidí realizar el control de convencionalidad en favor de Nicolás y esto es lo que yo escribí. El presente análisis tiene por objeto ejercer un control de convencionalidad en favor del ciudadano Nicolás Gómez López, persona transgénero que ha solicitado la modificación de su acta de nacimiento ante el registro civil de su entidad federativa, con el propósito de que su nombre e identidad sexogenérica coincidan con su identidad autopercibida como hombre. La negativa tácita por parte de la autoridad administrativa y su posterior respuesta en la que exige acudir a un procedimiento judicial para ejercer dicho derecho vulnera gravemente principios constitucionales y convencionales que México se ha comprometido a respetar y a garantizar. Desde una perspectiva jurídica constitucional, esta situación representa un caso paradigmático de necesidad de control de convencionalidad, en virtud de que la aplicación literal de la legislación local resulta restrictiva, desproporcionada y contra el bloque de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos, particularmente al derecho de identidad, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante la ley, y también ante la no discriminación por motivos de identidad de género. Si nos vamos al marco jurídico convencional y aplicable, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, nos establece la obligación de que todas las autoridades del Estado mexicano deben promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. También prohíbe cualquier forma de discriminación, incluyendo la motivada por la preferencia sexual o identidad de género. También en el artículo 4 se reconoce el derecho a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad, principios fundamentales que habilitan a las personas a vivir conforme a su autopercepción. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1.1, nos dice que los estados parte están obligados a respetar los derechos y libertades reconocidos sin discriminación alguna, mientras que en su artículo 2 nos impone el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Convención. En su artículo 11 nos dice que debemos proteger el derecho a la vida privada y a la honra. El artículo 18 reconoce el derecho al nombre y el artículo 24 nos dice que debemos garantizar la igualdad ante la ley. Ahora nos vamos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su opinión consultiva OC 2417 establece que el reconocimiento de la identidad de género, así como el derecho a modificar el nombre y otros datos registrales, forman parte del derecho a la vida privada, el derecho al reconocimiento jurídico, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. También señala que los procedimientos de adecuación registral deben ser administrativos, expeditos, confidenciales y sin requisitos patologizantes, como por ejemplo el caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile, el cual reconoce que la orientación sexual y la identidad de género forman parte del ámbito protegido por el derecho a la vida privada. El caso de los trabajadores cesados del Congreso contra Perú, en el 2006, por ejemplo, traduce la doctrina del control de convencionalidad.
obligando a todas las autoridades nacionales, administrativas y judiciales a interpretar y aplicar el derecho interno en conformidad con los tratados internacionales. Ahora, volviendo a la jurisprudencia nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice en su amparo directo en revisión 1317-2017 que la Corte resolvió que las personas trans deben poder modificar sus datos registrales mediante un procedimiento administrativo, rápido, accesible y confidencial, sin que se les impongan cargas desproporcionadas como acudir a un juicio o presentar certificaciones médicas o psicológicas. En la tesis aislada primera de 2015, décima, reconoce que la identidad de género forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual es indispensable para la dignidad humana. Mientras que en el amparo en revisión 705-2013 establece que el derecho al nombre debe interpretarse en correlación con la identidad de género y que los registros oficiales deben adecuarse a la realidad vivencial de las personas. En el caso de Nicolás Gómez, solicitó la rectificación de su acta de nacimiento con la finalidad de que refleje su identidad sexogenérica como hombre. Sin embargo, el registro civil, lejos de resolver su solicitud con base en el principio de legalidad y respeto a los derechos humanos, se limitó a declarar que la legislación vigente exige un procedimiento judicial especial. Este proceder representa una falta de aplicación del control de convencionalidad, ya que la autoridad administrativa está obligada no solo a cumplir con la legislación interna, sino a interpretarla de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. En caso de conflicto, debe privilegiarse la norma más favorable a la persona, conforme al principio pro persona. Exigir a una persona trans que acuda a juicio para ejercer un derecho básico como lo es la modificación de sus documentos registrales conforme a su identidad, constituye una carga desproporcionada que vulnera los estándares internacionales y nacionales. Implica someter a procesos costosos, prolongados y potencialmente revictimizantes y discriminatorios, que además profundizan su exclusión social. Más aún, el propio Código Familiar distingue entre procedimientos judiciales y administrativos para la modificación de actas de nacimiento. Esta distinción, en tanto impone una vía más onerosa, solo a ciertos casos, como el de las personas trans, resulta inconstitucional e inconvencional, pues genera un tratado desigual sin justificación objetiva y razonable. Y para concluir, en atención al bloque de constitucionalidad y convencionalidad que rige en el orden jurídico mexicano y conforme a los principios de igualdad, dignidad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, resulta claro que toda persona tiene derecho a que su identidad sea reconocida, jurídica y socialmente, sin ser sometida a trámites discriminatorios o innecesarios. El registro civil tiene la obligación de aplicar el control de convencionalidad, lo que implica interpretar las normas internas conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. En consecuencia, debe resolver la solicitud de Nicolás Gómez por vía administrativa, pronta, confidencial y sin obstáculos indebidos. Imponerle un procedimiento judicial constituye una violación a sus derechos fundamentales y perpetúa esquemas de exclusión y discriminación institucional hacia las personas trans. Reconocer el derecho de Nicolás a que sus documentos reflejen su identidad autopercibida no solo es una exigencia legal, sino también un acto de justicia elemental y una manifestación de respeto a la dignidad humana. El caso de Nicolás López trasciende el plano meramente jurídico, nos enfrenta como sociedad y como operadores del derecho a una realidad que históricamente ha sido invisibilizada, la lucha de las personas trans por el reconocimiento pleno de su identidad. En un Estado que se define a sí mismo como democrático, plural e incluyente, no pueden seguirse permitiendo que normas o prácticas administrativas sirvan como barreras para vivir con dignidad. El control de convencionalidad, más allá de ser una técnica jurídica, es un compromiso ético del Estado mexicano con los derechos humanos. Exige que todas las autoridades, sin distinción del nivel o jerarquía, reconozcan que la dignidad humana no puede estar sujeta a burocracias o procedimientos que ignoren la vivencia real de las personas. Relegar a las personas trans a procedimientos judiciales para ejercer derechos que otras personas pueden ejercer por vía administrativa no es neutral ni técnico, es discriminatorio. Es un recordatorio doloroso de que aún existe una brecha entre la norma y la justicia, pero también es una oportunidad. Este tipo de casos nos invita a repasar el derecho como una herramienta de inclusión, de reparación y afirmación de identidades. No se trata únicamente de cambiar un acta de nacimiento, sino de reconocer la existencia de la historia y el derecho a ser alguien. En este sentido, ejercer el control de convencionalidad no solo es un deber jurídico, sino un acto de responsabilidad y también de humanidad. El verdadero acceso a la justicia empieza cuando las instituciones son capaces de ver a las personas no como expedientes, sino como sujetos de derechos. Y en este camino, el caso de Nicolás representa una voz que exige ser escuchada, un rostro que exige ser reconocido y un nombre que, al ser legalmente afirmado, resguarda una vida digna y auténtica.
Esto sería todo de mi parte, espero que les sea de ayuda. Mi nombre es Jasmina Quetzali y les deseo buenas noches.